La dejó embarazada por poder, pero 4 años después, ella regresó con trillizas, y su mundo se hizo añicos en un instante. Años antes, Lily Harper había sentido como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Acababa de descubrir que estaba embarazada y en lugar de alegría, en lugar de la calidez de compartir la noticia con el hombre que amaba, se encontró enfrentando la amarga realidad del abandono. Daniel Black, el hombre que una vez le había prometido un futuro lleno de risas y lealtad, había elegido la ambición sobre el amor. Él era la imagen del éxito incluso entonces, de pelo oscuro y ojos agudos, con el tipo de carisma que podía influir en una sala de juntas y silenciar a la competencia. Pero debajo de la superficie pulida había un hombre consumido por el hambre de construir un imperio, y para él, Lily de repente ya no era parte del plan. Lady le dijo, con palabras que aún le escocían cada vez que las revivía, que sus vidas se movían en direcciones diferentes, que ella no encajaba en el camino que él estaba forjando para sí mismo. Para Daniel sonaba lógico, tal vez incluso misericordioso. Para Lily, era la traición en su forma más cruel. Ella había querido gritarle que estaba esperando a su hijo, que el amor no era algo que se midiera contra márgenes de ganancia y difusiones, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El orgullo, ese último escudo frágil que protegía su dignidad, la obligó a guardar silencio. Se fue sin confesarlo, sin rogarle que reconsiderara, a pesar de que cada paso lejos de él se sentía como arrancarse el corazón del pecho. Sola en la tranquilidad de su apartamento, agarró la carta que una vez le había escrito, palabras de devoción y creencia en sus sueños, y la quemó en lugar de dejar que se convirtiera en una súplica desatendida. Cuando fue al médico semanas después, temblando tanto de miedo como de determinación, la noticia que recibió casi la dejó sin aliento. No estaba esperando una vida, ni 2, sino 3. Trillizas. Por un largo momento se quedó congelada, mirando las imágenes borrosas en el monitor, sus manos temblando, mientras trataba de comprender lo que el destino acababa de colocar sobre sus hombros. Un solo hijo ya se sentía abrumador. ¿Pero 3? Era una mujer sin pareja, sin riqueza, sin una red de seguridad estable en la que apoyarse. Y sin embargo, a medida que la realidad se asentaba, también lo hacía una inquebrantable resolución. No se rendiría. Si Daniel creía que el éxito significaba desecharla, ella le demostraría que el verdadero éxito no residía en subir escaleras corporativas, sino en criar las vidas que crecían dentro de ella. Los meses que siguieron pusieron a prueba su fuerza de maneras que nunca había imaginado. Trabajó largas horas, a menudo hasta que el cuerpo le dolía, ahorrando cada centavo que podía, aterrorizada de no tener lo suficiente para proveer. Las noches eran de insomnio, no solo por el peso de su embarazo, sino por el pesado silencio de su soledad. Había tardes en las que se sentaba al borde de su cama, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, agarrándose el estómago, como para susurrar disculpas a los hijos que temía no poder darles lo suficiente. Sin embargo, por cada momento de desesperación venía una oleada de amor feroz, una determinación que la ayudaba a seguir adelante. Empezó a prepararse de maneras pequeñas y prácticas, comprando ropa de bebé de segunda mano, pintando las paredes de una habitación de bebé en tonos suaves de crema y colocando 3 cunas diminutas que llenaban la pequeña habitación casi por completo. Cada pincelada, cada manta doblada era tanto una promesa como un desafío. La habían dejado atrás, pero ella no les fallaría.
Y cuando finalmente dio a luz, después de horas de un trabajo de parto agotador que sintió que podría romperla, el sonido de 3 voces llorando juntas llenó la estéril habitación del hospital. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor, sino de una abrumadora admiración. Las miró, a Chloe, Skylar y Madison, y en sus caritas vio el legado de Daniel, sus inconfundibles ojos azules mirándola incluso antes de que pudieran enfocar. Sintió como si estuviera sosteniendo fragmentos tanto de amor como de pérdida, regalos que la ataban a él para siempre, incluso mientras juraba que nunca más dependería de él. En ese momento, aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Su vida se había hecho añicos, pero en su lugar se le habían dado 3 razones para levantarse de nuevo. Los primeros meses después del nacimiento se volvieron un borrón de noches de insomnio y demandas interminables, y Lily a menudo se preguntaba si había sobreestimado su propia fuerza. Cuidar de 3 recién nacidos a la vez no era solo agotador, era absorbente, y había momentos en los que sentía como si el mundo entero se hubiera encogido al tamaño de su pequeño apartamento, lleno de los llantos y los movimientos inquietos de Chloe, Skylar y Madison. Alimentaba a una mientras otra lloraba, y para cuando calmaba a la segunda, la tercera necesitaba su atención. Había noches en las que apenas tenía energía para comer una comida adecuada ella misma, sobreviviendo con bocados apresurados de tostadas o té tibio mientras las niñas entraban y salían de un sueño inquieto. Pero incluso en los momentos en que su cuerpo sentía que se estaba colapsando, miraba sus caritas. 3 pares de ojos azules imposibles que la miraban con inocencia, y sentía un inquebrantable sentido de propósito. El mundo exterior parecía indiferente a su lucha. Los amigos que una vez habían llenado sus días con compañía se alejaron lentamente, incapaces de entender el peso de su nueva realidad, o tal vez demasiado abrumados por ella para saber cómo ayudar. Se quedó solo con ella misma, sus 3 hijas, y la tranquila convicción de que de alguna manera se las arreglaría. Empezó a tomar trabajos de fotografía freelance cuando podía, equilibrando la edición de fotos hasta altas horas de la noche con las constantes demandas de la maternidad. A veces metía a las niñas en un cochecito y las empujaba por la ciudad a las reuniones con clientes, ignorando las miradas de los extraños que se maravillaban al ver a una mujer tan joven sola con 3 niñas pequeñas idénticas. Sus susurros dolían, pero se obligaba a levantar la barbilla y seguir caminando como si no tuviera nada que demostrar. Hubo momentos de desesperación, cuando las facturas se acumulaban y su cuenta bancaria se reducía a casi nada. Momentos en los que se acostaba despierta, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose cómo pagaría los pañales, la fórmula o la próxima cita con el médico. Pero se negó a dejar que la desesperación ganara. Encontró soluciones creativas, comprando al por mayor, aceptando donaciones de segunda mano de los vecinos, haciendo recortes donde podía, y poco a poco se las arregló para mantener a sus hijas vestidas, alimentadas y seguras. Cada desafío que enfrentaba parecía insuperable al principio. Sin embargo, cada vez que encontraba una manera de resistir, su resolución se hacía más fuerte. A medida que las niñas crecían, sus días se llenaban no solo de supervivencia, sino de alegrías fugaces e inesperadas. Había tardes en las que sus risas resonaban por el pequeño apartamento,
sus voces mezclándose en una melodía que le hacía olvidar cada noche de insomnio. Recordó la primera vez que la llamaron mamá, al unísono, sus vocecitas elevándose juntas como para recordarle que ella era su mundo entero. Recordó sus primeros pasos, caóticos y descoordinados, 3 pares de piececitos tropezando por el suelo hacia sus brazos abiertos. Esos momentos se envolvían alrededor de su corazón como una armadura, protegiéndola de la amargura que podría haberla consumido. Sin embargo, incluso en medio del amor y el orgullo, siempre estaba la sombra de Daniel. No podía escapar de ella, porque cada vez que miraba a sus hijas, lo veía reflejado, su pelo oscuro, sus ojos azules penetrantes, las mismas expresiones decididas que incluso de bebés parecían llevar su marca. Se dijo a sí misma que no lo odiaría, porque el odio envenenaría su espíritu y eventualmente se filtraría en las vidas de sus hijas. En cambio, habló de él con cuidado. Cuando las niñas comenzaron a preguntar, les dijo que su padre estaba lejos, que la vida lo había llevado por un camino diferente, pero que eran amadas, y eso era lo que más importaba. Por dentro, sin embargo, a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al nunca decírselo, si tal vez merecía saberlo. Pero luego recordaba la frialdad en su voz el día que se fue, la forma en que había elegido la ambición sobre la familia, y se obligaba a dejar de lado ese pensamiento. A medida que pasaban los años, Lily creó un ritmo para sus vidas. Aprendió a hacer malabarismos con el trabajo y el cuidado de los niños con una precisión que incluso la sorprendía a sí misma. Las mañanas eran un caos. Vestir a 3 niñas, cepillarles el pelo, atarles los zapatos, y sin embargo, se encontraba sonriendo, maravillándose de su individualidad a pesar de que se veían tan parecidas. Chloe era audaz y extrovertida, Skylar reflexiva y soñadora, Madison traviesa e inquieta. Llenaban cada rincón de sus días con desafíos y luz, y si bien el agotamiento nunca la abandonaba del todo, el amor tampoco. Lo que construyó con ellas no era la vida que una vez imaginó, pero era una vida que le pertenecía, forjada a través del sacrificio y la resiliencia. Y aunque se dijo a sí misma que Daniel se había ido para siempre, había noches tranquilas en las que se sentaba junto a la ventana después de que las niñas se habían dormido, mirando las luces de la ciudad, parpadeando en la distancia. Se lo imaginaba en alguna torre de cristal, viviendo una vida de poder y vacío, sin saber que su verdadero legado vivía en un pequeño apartamento lleno del sonido de 3 niñas pequeñas respirando al unísono. En esos momentos, se susurraba a sí misma que él nunca lo sabría, y que ella nunca dejaría que las lastimara como la había lastimado a ella. Lo que no se dio cuenta fue que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que unirían sus caminos de nuevo, hilos que desharían la frágil paz que había construido y en su lugar crearían algo mucho más fuerte. Mientras los días de Lily estaban llenos de pañales, canciones de cuna a altas horas de la noche y el constante acto de equilibrio de la supervivencia, la vida de Daniel se movía en una órbita muy diferente, una envuelta en brillo y ruido, pero despojada de autenticidad. Había ascendido más alto de lo que incluso él había imaginado posible, el CEO más joven en la historia de su empresa, y se encontraba en el centro de una red de poder que la mayoría de los hombres solo soñaban con tocar. Su calendario estaba desbordado de reuniones en rascacielos, cenas de gala y jets privados
que lo llevaban a través de los océanos. Sin embargo, a pesar de todo el pulido y la perfección, a menudo sentía como si fuera solo un actor leyendo líneas en una obra de la que se había cansado. Su esposa Caroline era la imagen de lo que la sociedad esperaba de él. Increíblemente hermosa, perfectamente equilibrada y siempre lista con una sonrisa que se veía impecable en las fotografías. Ella desempeñaba su papel a su lado, su cabello dorado brillando bajo los flashes, su mano delicadamente enroscada alrededor de su brazo, como si los dos fueran inseparables. Y sin embargo, cuando el último invitado se había ido, cuando las luces se atenuaban y las cámaras se habían ido, Daniel se encontraba acostado en una cama que se sentía más fría que cualquier habitación de hotel vacía. Caroline amaba las más que la intimidad. Adoraba su calendario social, sus comités de caridad, sus entrevistas en revistas de moda, pero no tenía interés en el hombre detrás de la imagen. Rara vez le preguntaba cómo había ido su día, y cuando lo hacía, su interés se detenía en los resultados, ganancias, contratos, fusiones. Sus victorias se medían por números, y sus fracasos eran recibidos con desdén. Daniel respondía con silencio, porque ¿qué podía decir? Que en medio de la firma de acuerdos multimillonarios, a veces sentía el vacío con tanta fuerza que lo ahogaba, que se sentaba en su oficina hasta altas horas de la noche mirando su reflejo en el cristal oscurecido, preguntándose por qué el éxito lo había dejado sintiéndose más vacío de lo que nunca había estado. Esas eran preguntas que su esposa ni quería hacer ni podría entender jamás. En sus momentos más oscuros, cuando el agotamiento superaba a la ambición, su mente volvía a Lily. No había pronunciado su nombre en años, no en voz alta, pero su recuerdo nunca lo había abandonado realmente. Recordaba la forma en que ella solía traerle café por la mañana cuando estaba sumido en el trabajo, cómo se reía de sus estados de ánimo más serios, y lo traía de vuelta al mundo real con nada más que una sonrisa. Recordaba sus ojos, ese azul inquebrantable, tan parecido a los suyos, pero más suave, más cálido, como si llevara no solo fuerza, sino también compasión. Hubo noches en las que se preguntaba dónde había ido, si había encontrado a alguien más, si lo odiaba, o simplemente lo había borrado de su vida. Apartaba esos pensamientos con la misma disciplina que usaba para silenciar las dudas en la sala de juntas, pero siempre regresaban, persistiendo como fantasmas en las horas más tranquilas. La ironía era que, para el mundo exterior, Daniel parecía el hombre que lo había ganado todo. Era fotografiado en alfombras rojas, citado en revistas financieras, admirado por sus compañeros y envidiado por sus rivales. Daba la mano a senadores, brindaba con líderes extranjeros y siempre era presentado como uno de los CEO jóvenes más exitosos de su generación. Pero el éxito sin amor tenía un sabor extraño, amargo y metálico, como beber agua de un vaso revestido de hierro. Sonreía cuando se esperaba, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Su esposa tal vez lo notaba, pero no le importaba. Mientras las cámaras los adoraran, ella estaba contenta. Mientras tanto, el mundo de Lily, tan diferente al suyo, latía con un tipo de riqueza que Daniel no podría haber imaginado. Tenía menos dinero, menos comodidad, menos momentos de descanso, pero lo que sí tenía era vida. 3 niñas pequeñas con sus ojos que llenaban cada día con risas y rabietas, preguntas y abrazos.
Vivía en un pequeño apartamento donde la pintura de las paredes estaba desconchada, pero donde los dibujos de Chloe, Skylar y Madison colgaban con orgullo, convirtiendo cada defecto en una insignia de amor. Ella medía su éxito no en contratos, sino en hitos. La primera vez que las 3 niñas dormían toda la noche, la primera vez que se daban la mano y bailaban juntas en la sala de estar, la primera vez que la miraban con pura adoración y la llamaban mamá. Lo que había construido en su modesto hogar era algo que la riqueza de Danielle nunca le había comprado, un sentido de pertenencia, de propósito, de amor que no exigía nada más que presencia. Y sin embargo, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus mundos se estaban acercando lentamente a la colisión. La inquietud de Danielle se estaba volviendo demasiado pesada para ignorarla. Su vida cuidadosamente elaborada, comenzando a mostrar grietas bajo la presión de sus arrepentimientos no expresados. La fuerza de Lily, aunque inquebrantable, conllevaba un agotamiento que pesaba en su espíritu, incluso si nunca dejaba que sus hijas lo vieran. El destino se estaba preparando para unirlos de nuevo, no suavemente, sino con la fuerza de una tormenta. Y cuando llegara, las verdades enterradas durante 4 años estallarían de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. La gala era todo lo que la esposa de Danielle adoraba, imponentes candelabros derramando luz dorada sobre los pisos de mármol, copas de champán llevadas en bandejas de plata por camareros silenciosos, y una multitud de políticos, inversores y socialites cuyas conversaciones llenaban el aire con un zumbido constante de ambición. Danielle se movía entre ellos con la facilidad de un hombre que había hecho esto 1000 veces, dando la mano, ofreciendo sonrisas ensayadas, dejando que Carolyn lo guiara de un círculo de admiradores a otro. En la superficie se veía como el sí o confiado, impecablemente vestido, agudo e intocable. Pero por dentro sentía el mismo cansancio que lo había perseguido durante años. Estaba interpretando un papel, un rol escrito para él hace mucho tiempo, y nadie en la sala se daba cuenta de lo vacío que se sentía. Se había acostumbrado tanto a reprimirlo que casi creía que era inmune a las sorpresas, pero el destino tenía otros planes esa noche. Mientras sus ojos escaneaban el salón de baile, buscando nada en particular, de repente se quedaron fijos. Al otro lado de la sala, cerca de uno de los pilares altos decorados con rosas blancas, se encontraba una mujer con un vestido pálido y vaporoso. Su cabello, dorado bajo la luz, brillaba mientras se inclinaba para ajustar algo en el niño que se aferraba a ella. Por un momento, Danielle pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, arrastrando viejos recuerdos a un lugar al que no pertenecían. Pero luego se giró ligeramente, su rostro apareció por completo, y su pecho se contrajo tan violentamente que casi se le cae el vaso de la mano. Lily. No era la Lily que había visto por última vez 4 años antes, temblorosa pero orgullosa mientras se alejaba de él. Esta era una mujer transformada, más firme, más fuerte, con un aura de tranquila resiliencia que la hacía más hermosa de lo que la recordaba. Y no estaba sola. A su lado había 3 niñas pequeñas en vestidos, su pelo oscuro brillando, sus idénticos ojos azules moviéndose por la habitación con una mezcla de curiosidad y travesura. Eran inconfundibles, un eco viviente de sí mismo, trillizas cuya cada mirada le robaba el aire de los pulmones. El cuerpo entero de Danielle se puso rígido mientras la verdad lo golpeaba.
Tenía hijas, 3 hijas, y durante 4 años había vivido su vida en completa ignorancia de ellas. No podía dejar de mirarlas. Caroline estaba hablando a su lado, riendo ligeramente mientras encantaba a la esposa de un político, pero sus palabras se desvanecieron en estática. Todo lo que podía ver era a Lily levantando a una de las niñas en sus brazos, alisando una arruga de su vestido y sonriendo suavemente mientras la niña le apoyaba la mejilla en el hombro. Las otras 2 se aferraban a su falda, tirando con impaciencia por su atención, y Daniel vio con qué naturalidad las equilibraba, cómo cada uno de sus movimientos irradiaba el tipo de amor y fuerza que nunca había presenciado en su mundo de lujo. Era como si el universo hubiera colocado un espejo frente a él, mostrándole no quién era, sino quién podría haber sido, y el reflejo era devastador. Su mente retrocedió a través de los años, recordando el momento en que se había alejado, convenciéndose de que la ambición valía más que el amor. Se había dicho a sí mismo que Lily seguiría adelante, que encontraría a alguien más, que su ausencia eventualmente significaría poco. Pero de pie allí, mirando a los 3 niños que llevaban sus ojos, se dio cuenta de que su elección no solo le había costado una relación, le había costado una familia. Sintió tanto un impulso desesperado de correr por la sala y caer a sus pies, como un miedo asfixiante de que ya era demasiado tarde. ¿Qué derecho tenía a entrar en sus vidas ahora, después de abandonarlas incluso antes de que tuvieran la oportunidad de nacer? Lily lo notó entonces. Su mirada se levantó de la de su hija y se encontró con la suya, firme e inquebrantable. Por un largo momento, el ruido de la gala pareció desvanecerse, y solo estaban ellos 2, atrapados en un silencio más pesado que cualquier palabra. Su expresión no era de enojo, no de sorpresa, sino de una calma que lo inquietaba. Era la calma de alguien que había vivido tormentas, que había librado batalla sola y había salido de pie, sin esperar ya nada de un hombre que una vez la había roto. Ella no se dio la vuelta. Sostuvo su mirada con una fuerza tranquila y luego, como para enfatizar la verdad, cambió sus brazos, atrayendo a sus hijas más cerca. La respiración de Daniel se hizo entrecortada y sintió un pánico raro y desconocido agitándose en su pecho. Caroline le tocó el brazo ligeramente, preguntándole si estaba bien, pero él la apartó con una sonrisa tensa, no dispuesto a revelar ni una sola grieta frente a ella. Se quedó clavado en el lugar por el resto de la noche, robando miradas siempre que podía, observando a Lily y las niñas hasta que finalmente desaparecieron por la salida. Su cuerpo le dolía por la necesidad de seguirlas, pero el miedo lo encadenaba donde estaba. Se dijo a sí mismo que no era el momento, no aquí, no con las cámaras destellando y ojos por todas partes. Y sin embargo, cuando se acostó en la cama esa noche al lado de la mujer que no amaba, mirando al techo en la oscuridad, la imagen de Lily, rodeada de 3 hijas que se parecían tanto a él, se repetía una y otra vez en su mente, hasta que sintió que estaba perdiendo el control de la realidad. Ahora entendía por qué su vida siempre se había sentido incompleta, por qué las victorias nunca lo habían satisfecho. Se había alejado de todo lo que podría haberlo hecho completo, y al hacerlo había creado una verdad que ya no podía ocultarse. Por la mañana supo que nada en su mundo cuidadosamente construido volvería a ser lo mismo. Daniel
Apenas recordaba cómo superó la noche después de la gala. Había salido del salón de baile con la mano de Caroline aferrada a su brazo y la charla de sus compañeros arremolinándose a su alrededor, pero todo lo que podía oír era el eco de 3 voces pequeñas que ni siquiera le habían hablado, voces que imaginaba, voces que lo perseguían mucho antes de que las escuchara en la realidad. Su mente se negaba a soltar la imagen de Lily de pie con esos niños, sus ojos azules idénticos a los suyos, su pelo oscuro y brillante bajo las luces del hotel. Se revolvió inquieto en la cama, mirando al techo mientras Caroline dormía a su lado, cada hora arrastrándolo más profundamente a una certeza insoportable. Tenía 3 hijas y durante 4 años no había sabido nada de ellas. Por la mañana era irreconocible incluso para sí mismo. Canceló reuniones sin explicación, ignoró llamadas telefónicas y condujo por la ciudad con una desesperación que dejaba sus manos temblando en el volante. Encontró su dirección a través de contactos a los que no había llamado en años, personas que se sobresaltaron al saber de él, pero que estaban demasiado intimidadas para hacer preguntas. Cuando finalmente se paró en su puerta, el peso en su pecho se sintió como si pudiera aplastarlo. Por primera vez en su vida, el hombre que se había enfrentado a negociaciones de miles de millones de dólares, con una confianza firme, estaba paralizado por el miedo. Levantó la mano para llamar, la dejó caer a su lado. Luego se obligó de nuevo hasta que sus nudillos finalmente golpearon la madera. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, Lily. Su cabello estaba recogido sin apretar, mechones enmarcaban su rostro y sus ojos eran tan azules como los recordaba, aunque ya no suaves de amor. Ahora llevaban algo más pesado, algo que solo venía de años de lucha y soledad. Lo miró no con sorpresa, no con enojo, sino con una calma cansada que le cerró la garganta. Detrás de ella, vislumbró un pasillo decorado con dibujos de niños, zapatos pequeños esparcidos por la alfombrilla, la evidencia inconfundible de una vida de la que no había sido parte. Por un momento no pudo hablar. Todas las palabras que había ensayado en su cabeza se desvanecieron, dejándolo solo con el dolor crudo del arrepentimiento. ¿Son mías? La pregunta se desgarró de su pecho antes de que pudiera detenerla, ronca y temblorosa, despojada de toda su compostura habitual. Lily sostuvo su mirada por un largo momento, su expresión ilegible, y luego asintió una vez. Sí, son tuyas. Su voz era firme, inquebrantable, y lo cortó más bruscamente que cualquier acusación podría haberlo hecho. El aire entre ellos pareció colapsar. Daniel se tambaleó un poco hacia atrás, su respiración entrecortada, como si el mismo suelo se hubiera movido. Quería hacer 1000 preguntas, exigirle por qué nunca se lo había dicho, rogar por detalles sobre cada año que había perdido. En cambio, lo que salió fue poco más que un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste? Esta vez no hubo vacilación en su respuesta. Porque elegiste irte. Elegiste el poder, el estatus, una vida que no tenía espacio para mí. No iba a luchar por las sobras de tu atención o a humillarme tratando de traerte de vuelta. Y no iba a dejar que mis hijas crecieran creyendo que no eran deseadas. Sus palabras eran uniformes, pero debajo de ellas oyó el acero, el agotamiento,
los años de sacrificio que ella había soportado sin él. Las manos de Daniel temblaron a sus costados. Su garganta se tensó con vergüenza. Se había dicho a sí mismo durante años que sus elecciones eran racionales, que había cambiado el amor por algo más grande. Pero de pie allí, viendo la verdad en sus ojos e imaginando las vidas de las 3 niñas pequeñas que había abandonado sin siquiera saberlo, se dio cuenta de la profundidad de su ceguera. Su silencio no solo había lastimado a Lily, le había robado a él la única cosa que podría haber llenado el vacío que había llevado durante tanto tiempo. Dentro de la casa se oía el sonido de la risa, ligera y musical, y su corazón se apretó dolorosamente. Podía oírlas. Sus hijas. El sonido le debilitó las rodillas y casi se agarró al marco de la puerta solo para estabilizarse. Cada instinto en él gritaba que entrara, que las viera, que las abrazara. Pero Lily se interpuso en su camino, no físicamente, sino con el peso de su presencia. Ella era la guardiana del mundo que él había abandonado, y no iba a dejarlo entrar solo por desesperación. «No te mentí», dijo ella finalmente, su voz más suave ahora, pero no menos resuelta. «No las escondí para castigarte. Nos protegí. Tú tomaste tu decisión, y yo construí una vida sin ti. Ellas son mi mundo, y no voy a dejar que entres y rompas lo que he luchado por mantener intacto». Daniel tragó saliva con dificultad, su pecho apretado, su visión borrosa por las lágrimas que nunca antes se había permitido. «Fui un ciego», admitió, su voz cruda. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que construir un futuro significaba sacrificar lo que sentía, pero ahora veo que estaba equivocado. Las veo en mi mente, y sé que he desperdiciado 4 años que nunca podré recuperar». Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego Lily retrocedió un poco, lo suficiente como para terminar la conversación, pero no lo suficiente como para invitarlo a entrar. Daniel entendió el significado claramente. Aún no era bienvenido. Él había roto el puente entre ellos, y si iba a ser reconstruido, sería en sus términos, no en los suyos. Se dio la vuelta lentamente, cada paso por el porche sintiéndose como una sentencia dictada en silencio. Alejándose, sintió el peso asfixiante del mundo de Caroline esperándolo, pero por primera vez lo vio claramente. La mansión, el lujo, el matrimonio cuidadosamente orquestado no era más que una jaula construida con avaricia y orgullo. Ahora que había vislumbrado la verdad, supo que ya no podía vivir dentro de ella. Esa noche, de nuevo despierto en una cama que ya no sentía como suya, revivió cada palabra que Lily había dicho, cada sonido de risa que flotaba de la casa de la que se había alejado. Supo con dolorosa certeza que su vida nunca más sería medida por contratos o elogios. Sería medida por si tenía la fuerza para luchar por lo que ya había perdido una vez, y se juró a sí mismo en el silencio de la noche que esta vez no se alejaría. El mundo de Daniel comenzó a desmoronarse en el momento en que se fue del umbral de Lily. La vida que había construido con tanta cuidadosa calculación, el matrimonio que una vez había parecido una alianza brillante, el imperio que se había envuelto alrededor de sí mismo como una armadura, todo se sintió de repente frágil, como si el más pequeño empujón pudiera hacerlo añicos. Regresó a casa esa noche, y Caroline lo estaba esperando, su copa de vino equilibrada delicadamente entre los dedos bien cuidados,
su expresión ya afilada con la sospecha. Ella siempre había sabido cuando algo había cambiado en él, no porque le importara su corazón, sino porque monitoreaba el control como un halcón. Le preguntó dónde había estado con una sonrisa que era más una acusación que curiosidad. Y Daniel, todavía tambaleándose por las palabras de Lily y el sonido de la risa de sus hijas resonando en su mente, respondió con silencio. Ese silencio fue el principio del fin. Los días que siguieron se convirtieron en un campo de batalla. Carolyn lo confrontó con veneno en su voz, exigiendo saber quién había robado su atención, acusándolo de traición incluso antes de que él confesara la verdad. Cuando finalmente le dijo, con calma, simplemente, que había descubierto a Lily de nuevo, que tenía hijas, que tenía la intención de ser un padre, su compostura se rompió en histeria. Gritó sobre la humillación, sobre cómo los arruinaría a ambos a los ojos del mundo, sobre cómo su familia nunca perdonaría tal escándalo. Su ira llenó cada rincón de la casa, y Daniel se mantuvo inamovible, dándose cuenta por primera vez de que su furia ya no lo asustaba. Había vivido durante años tratando de preservar las apariencias, doblando su vida para evitar el caos, pero la tormenta ya había llegado y la recibió con agrado, porque significaba que la verdad finalmente estaba rompiendo las mentiras. El divorcio se desarrolló como una guerra pública. Carolyn usó su influencia para pintarse a sí misma como la víctima, sollozando en entrevistas sobre la crueldad de un esposo que la abandonó, plantando historias en la prensa sobre su supuesta infidelidad y traición. Durante semanas, el nombre de Daniel apareció en los titulares, su rostro escudriñado por periodistas que especulaban sobre su caída. Los inversores lo llamaron, los aliados lo cuestionaron, incluso los miembros de la Junta dudaron en su lealtad. Pero por primera vez, a Daniel no le importaba el ruido. Se presentaba a las reuniones cuando tenía que hacerlo, daba declaraciones cortas para contener el caos, pero su mente siempre estaba en otra parte. Ya no luchaba por la reputación o el poder, luchaba por el derecho a entrar en la vida de sus hijas. Carolyn trató de mantenerlo como rehén con amenazas, afirmando que lo destruiría financieramente, que lo despojaría de todo por lo que había trabajado. Pero Daniel ya había calculado el costo y estaba dispuesto a pagarlo. ¿Qué eran las empresas, las propiedades o los titulares en comparación con las 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos? Lo habría entregado todo sin dudarlo. Esa resolución rompió a Carolyn más que cualquier otra cosa, porque se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre él. El hombre que una vez valoró la ambición por encima de todo, se había ido, reemplazado por alguien que ya no reconocía, alguien que había encontrado una razón para vivir que existía fuera de la jaula dorada que habían compartido. Cuando el divorcio fue finalizado, Daniel no sintió victoria, sino liberación. Salió de la sala del tribunal con los hombros más ligeros de lo que habían estado en años, pisando el aire fresco, como si llevara el primer aliento de su verdadera vida. No condujo a la oficina, ni a una celebración, sino a la calle tranquila donde vivía Lily. No llamó a la puerta ese día. Solo se sentó en su auto y miró el tenue resplandor de las luces desde su ventana, escuchando en su imaginación los sonidos que había escuchado antes, la risa de los niños, la calidez de un hogar. Fue suficiente para recordarle por qué valía la pena soportar la tormenta. Ganarse la confianza de Lily fue más difícil que soportar la ira de Caroline.
Lily no le cerró la puerta en la cara ni le lanzó acusaciones, pero su cautela era más afilada que cualquier cuchilla. Cuando le pidió ver a las niñas, ella accedió con cautela, su voz tranquila pero llena de advertencia. Él entendió que no le estaba dando un regalo, sino poniéndolo a prueba, asegurándose de que estaba dispuesto a hacer el trabajo, a demostrar con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Sus primeras visitas fueron breves, llenas de silencios incómodos y pasos tentativos. Trajo libros que pensó que les gustaría, juguetes que eligió con incertidumbre, sintiéndose fuera de lugar en el mundo pequeño pero vibrante que Lily había creado. Las trillizas lo miraron con curiosidad, 3 pares de ojos azules idénticos que lo estudiaban como si intentaran colocarlo en el rompecabezas de sus jóvenes vidas. La primera vez que Chloe le pidió que leyera una historia, su voz tembló tanto que se tropezó con las palabras, y las 3 niñas se rieron, no con crueldad, sino con la burbujeante inocencia de los niños que se deleitan en todo. Esa risa rompió algo dentro de él, no con dolor, sino con un repentino torrente de alegría tan pura que casi se ahoga con ella. Skylar se subió a su regazo sin ser invitada, y Madison le tiró de la manga, exigiendo su turno para sentarse con él. Su aceptación fue tan inmediata, tan sin reservas, que Daniel tuvo que luchar para no llorar. Se dio cuenta entonces de que los niños no son como los adultos. No miden el valor en dinero o en años de ausencia, sino en presencia, en calidez, en la simple voluntad de arrodillarse a su nivel y escuchar. Lily observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. No interfirió cuando las niñas arrastraron a Daniel a su mundo, pero tampoco se suavizó de inmediato. Necesitaba estar segura de que esto no era otro desvío temporal en su vida, no otro momento de pasión seguido de abandono. Daniel lo sabía y lo respetaba. Volvió una y otra vez, sin faltar a un día que prometió, sin permitir que los negocios sirvieran como excusa. Aprendió a trenzar el pelo con torpeza, a construir torres de bloques solo para reírse cuando las niñas las derribaban, a sentarse con las piernas cruzadas en el suelo y dibujar animales torcidos con crayones que le manchaban los dedos. Cada tarde que pasaba con ellas era una redención. Cada abrazo un recordatorio de que aún tenía una oportunidad de construir lo que una vez había destruido. El escándalo de su divorcio se desvaneció lentamente de los titulares, reemplazado por historias más nuevas. Pero a Daniel no le importaba. El mundo podía escribir lo que quisiera. Había dejado de vivir para ello. Lo que importaba era que cuando entraba en la casa de Lily, 3 niñas pequeñas corrían hacia él con sonrisas tan brillantes como el sol. Lo que importaba era que Lily, aunque cautelosa, comenzaba a mirarlo de manera diferente. Ya no como el hombre que se había ido, sino como el hombre que estaba intentando, de verdad intentando, regresar. Tomaría tiempo, quizás más tiempo del que merecía, pero finalmente había aprendido la paciencia. Finalmente había aprendido que el único imperio que valía la pena construir era el que lo esperaba en ese pequeño hogar, pintado en dibujos de crayón y lleno de risas. La transformación de Daniel no ocurrió en una ráfaga repentina de redención, sino en el ritmo tranquilo y minucioso de la vida cotidiana. Al principio, se tambaleaba en el papel de la paternidad, inestable e inseguro, un hombre que había pasado años tomando decisiones que afectaban a miles, pero que se encontraba paralizado por las pequeñas,
pero monumentales decisiones de criar a 3 niñas pequeñas. Sin embargo, las trillizas no lo midieron por los estándares de su pasado. No les importaba su reputación, su riqueza o los errores que había cometido antes de que ellas nacieran. Solo les importaba si aparecía cuando decía que lo haría, si sus ojos se suavizaban cuando ellas lo miraban, y si se sentaba en el suelo con ellas y les daba toda su atención. Comenzó a encontrarse a sí mismo en esos pequeños momentos. Una tarde, llegó con una bolsa de gomas para el pelo y cintas, decidido a aprender a trenzar. La tarea era humillante. Sus grandes manos torpes contra los finos mechones de su cabello oscuro, pero las niñas se reían con deleite de sus intentos fallidos. Madison declaró que su trenza parecía una cuerda retorcida. Chloe le dijo que necesitaba mucha más práctica y Skylar simplemente le besó la mejilla y dijo que le gustaba de todos modos. Sus risas llenaron la habitación, cálidas y brillantes, y Daniel se dio cuenta de que era el tipo de sonido por el que había estado anhelando todo el tiempo. Un sonido que sanaba heridas que la ambición nunca podría tocar. Los cuentos antes de dormir se convirtieron en un ritual que lentamente reemplazó el vacío de sus noches anteriores. Se sentaba en la habitación compartida de las niñas, las 3, subiéndose encima de él mientras discutían sobre qué libro debía leer. Al principio, su voz era rígida, demasiado formal, demasiado acostumbrada a dirigir salas de juntas, pero con el tiempo se desprendió de esa armadura. Usaba voces graciosas para los animales, expresiones exageradas para los villanos y pausas dramáticas que dejaban a las niñas gritando por más. A veces lo interrumpían con preguntas, su curiosidad ilimitada desbordándose en torrentes que apenas podía seguir, y aprendió a dar la bienvenida a esas interrupciones en lugar de apresurarlas. Para cuando sus ojos se volvían pesados y su respiración se ralentizaba, se encontraba quedándose junto a sus camas, mucho después de que se hubiera leído la última palabra, maravillado de lo natural que se sentía simplemente estar allí, no como un visitante, sino como su padre. Fuera de esos momentos, había lecciones y paciencia que lo estiraban de maneras que nunca había esperado. En las tardes lluviosas, las ayudaba a construir fuertes de mantas y almohadas, escuchando sus interminables debates sobre quién sería la reina y quién sería el guardia. En las mañanas soleadas, las perseguía por el parque, su corazón latiendo no por el estrés de los negocios, sino por el esfuerzo de seguir el ritmo de 3 cuerpos pequeños que se movían en todas direcciones. Se arrodillaba para atar cordones, secaba lágrimas después de raspaduras y aplaudía cada pequeño logro como si fuera el mayor triunfo del mundo. Cada tarea parecía trivial en comparación con los desafíos monumentales a los que estaba acostumbrado, pero en su simplicidad encontraba significado. Comenzó en la confianza que brillaba en los ojos de sus hijas. Emily observaba todo esto con cuidado. No se lo puso fácil, ni le ofreció un perdón rápido. Llevaba el recuerdo de su ausencia demasiado profundamente y había pasado años construyendo una vida que no dependía de él. Al principio, se quedaba en un segundo plano durante sus visitas, con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra la puerta, su mirada firme y cautelosa. Pero con cada semana que pasaba, veía lo consistente que se volvía. Nunca faltó a una promesa. Nunca trató a las niñas como un pensamiento secundario. Nunca intentó comprar su afecto con regalos extravagantes. En cambio, les daba tiempo, atención y la humildad de un hombre que aprendía todo desde el principio. Lentamente, sin darse cuenta, Emily comenzó a dejar que los bordes de sus defensas se suavizaran. Ya no veía al hombre que se había alejado, sino al hombre que ahora luchaba por quedarse. Chloe comenzó a guardar sus dibujos solo para presentárselos.
su rostro brillando de orgullo cuando él los guardaba cuidadosamente en una carpeta como si fueran obras maestras. Skyler le pidió que la ayudara a plantar flores en el pequeño trozo de tierra detrás de su edificio, convencida de que crecerían más rápido si él les susurraba. Y Daniel se encontró agachado en la tierra con su traje a medida, riendo mientras ella lo regañaba por no ser lo suficientemente gentil. Madison comenzó a correr hacia él en el momento en que aparecía en la puerta, sus pequeños brazos envolviendo sus piernas incluso antes de que tuviera la oportunidad de llamar. Estos pequeños gestos, repetidos día tras día, desmoronaron los muros que él había construido alrededor de su propio corazón. Durante años había pensado que era incapaz de pertenecer, pero ahora la pertenencia le era entregada libremente por 3 niñas pequeñas que tenían todas las razones para rechazarlo, pero que optaron por no hacerlo. Para Daniel, cada momento conllevaba tanto alegría como dolor. Alegría en los descubrimientos de la paternidad, dolor en el conocimiento de todo lo que se había perdido. A menudo se acostaba despierto por la noche pensando en las primeras palabras que no había escuchado, los cumpleaños que no había celebrado, los miedos que no había calmado. Esos años perdidos pesaban mucho sobre él, y sin embargo, entendió que el arrepentimiento no podía ser su ancla. La única forma de avanzar era crear ahora recuerdos tan ricos, tan llenos de amor, que eclipsarían lo que había estado ausente antes. Se juró a sí mismo que sus hijas nunca más dudarían de su presencia, que él sería una constante en sus vidas sin importar lo que le costara. Y a medida que pasaban las estaciones, Emily ya no podía negar el cambio que veía. No era el mismo hombre que una vez había elegido la ambición sobre el amor. Sus hombros parecían más ligeros, sus ojos más cálidos, su risa más natural. Hubo momentos en los que lo sorprendía mirándola con algo no expresado, un anhelo que no se atrevía a verbalizar, y por primera vez en años ella no apartó esa mirada. No era perdón, todavía no, pero era algo igual de poderoso, el frágil comienzo de la confianza. Reconstruida lentamente, ladrillo a ladrillo, en el caos ordinario de criar a 3 niñas pequeñas juntos, la mañana del 4º cumpleaños de las trillizas llegó con el tipo de caos que solo los niños podían crear, y Daniel se encontró en medio de él, no como un invitado o un extraño, sino como alguien que pertenecía. Los globos flotaban por la sala de estar, serpentinas de colores colgaban torpemente del techo, y el olor a glaseado y vainilla llenaba el aire del pastel que Emily se había quedado despierta medianoche decorando. Chloe, Skyler y Madison estaban en todas partes a la vez, corriendo entre la cocina y la sala de estar, discutiendo sobre quién se ponía qué corona, chillando por la pila de regalos apilados en la mesa. Daniel se quedó en el umbral por un largo momento, observándolo todo con un dolor silencioso en el pecho, porque esta era la vida que casi había tirado por la borda y que, sin embargo, de alguna manera le había sido devuelta. Se subió las mangas, dejó de lado los nervios que a veces todavía lo perseguían, y se unió a ellas. El día transcurrió en un borrón de risas y ruido. Las niñas insistieron en que se sentara en el suelo con ellas para ayudar a desenvolver los regalos. Sus grandes manos torpes con las cintas, mientras las suyas más pequeñas rasgaban el papel con energía impaciente. Cada vez que abrían algo nuevo, lo miraban a él primero, esperando su reacción, sus ojos brillando de orgullo, como si su aprobación significara más que el juguete en sí mismo.
Él las animaba tan fuerte como ellas, dejando que su voz se alzara por encima del ruido, su corazón hinchándose cada vez que una de ellas se apoyaba contra él o le tiraba del brazo, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando llegó el momento del pastel, las tres se apretujaron, inclinándose sobre las velas con idénticas sonrisas traviesas, y mientras Daniel las ayudaba a estabilizar las llamas, susurró deseos propios, promesas silenciosas de que nunca más las dejaría enfrentar la vida sin él. Emily se movía a lo largo del día con una gracia tranquila, acomodando platos, sirviendo bebidas, asegurándose de que el caos se mantuviera justo por debajo del desastre. Sin embargo, Daniel notó la forma en que sus ojos se detenían en él cuando ella pensaba que él no estaba mirando, como su expresión se suavizaba cada vez que las niñas se subían a su regazo o le rodeaban el cuello con sus pequeños brazos. Había sido cautelosa durante tanto tiempo, conteniéndose para proteger tanto a sus hijas como a su propio corazón, pero ahora había algo diferente en la forma en que lo miraba, algo no expresado pero innegable. No era el perdón dicho en palabras, sino el perdón vivido en la forma en que le permitió entrar en el círculo de sus vidas sin resistencia. Más tarde en la noche, cuando las velas habían sido apagadas y las niñas finalmente estaban agotadas por horas de emoción, Daniel cargó a cada una de ellas una por una a sus camas. Chloe se durmió contra su hombro, su corona deslizándose en su mano mientras la acostaba suavemente. Skylar balbuceaba adormilada sobre las flores que quería plantar en la primavera, sus pequeños dedos agarrándolo hasta que se quedó dormida. Madison, la última en rendirse, luchó contra su sueño con energía obstinada hasta que Daniel le prometió que estaría allí por la mañana, y solo entonces lo soltó. Su respiración se hizo uniforme mientras él la arropaba, de pie en el tenue resplandor de la luz nocturna, mirándolas a las tres acurrucarse en paz. Daniel sintió que algo dentro de él se asentaba. Había pasado años construyendo torres de cristal y acero, persiguiendo victorias que se disolvían tan pronto como se ganaban. Pero aquí había un triunfo que nunca se desvanecería. Cuando volvió a la tranquila sala de estar, Emily lo estaba esperando en el sofá, con las manos juntas sin apretar en su regazo. Por un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio no era pesado esta vez, sino cálido, lleno de los sonidos de los niños respirando suavemente en la habitación de al lado, con el leve olor a velas de cumpleaños que persistía en el aire. Finalmente Daniel se sentó a su lado, y cuando su mano rozó la de ella no la apartó. Se giró hacia ella, su voz baja pero firme, diciéndole que quería construir más que momentos, que quería crear un futuro con ella y las niñas, no por obligación, sino por un amor que había sobrevivido a pesar de todo. Admitió que nunca podría borrar el dolor del pasado, pero pasaría el resto de su vida demostrando que había cambiado, que finalmente había entendido lo que importaba. Emily escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los suyos, y luego soltó un aliento que parecía liberar años de peso no expresado. Le dijo que estaba cansada de llevar el enojo, cansada de protegerse tan ferozmente que se arriesgaba a perderse lo que tenía justo enfrente. Dijo que no estaba prometiendo la perfección, pero que estaba dispuesta a intentarlo, por sus hijas y por ella misma. Daniel sintió que su mano se apretaba ligeramente en la suya, y por primera vez en años se permitió creer en algo más que la redención. Creyó en la esperanza. A medida que la noche llegaba a su fin, salieron juntos al pequeño porche.
el aire fresco envolviéndolos, la ciudad tranquila más allá. Daniel miró a Emily, su cabello atrapando la tenue luz, su rostro más tranquilo de lo que lo había visto en años, y se dio cuenta de que esto era lo que realmente significaba el hogar. No era la mansión que había dejado atrás, o el estatus que había sacrificado. Era este simple momento, el conocimiento de que dentro de la casa había 3 niñas pequeñas durmiendo pacíficamente, seguras en el amor de ambos padres. Volvió a buscar la mano de Emily, y esta vez ella entrelazó sus dedos con los de él por completo, sin vacilación, sin distancia. En ese gesto yacía la verdad de todo lo que habían soportado. Los años de dolor no los habían roto, los habían remodelado en algo más fuerte. Por primera vez desde que la había perdido, Daniel se permitió sentir paz.